Hola, vamos a dar otra de los puntos ahí como muy básicos de los músculos principales en el método de Roth o el método tridimensional para el manejo conservador de la deformidad vertebral. Entonces vamos a ir puntualizando algunas cosas que yo creo que son muchos los músculos que intervienen, pero con aprenderse algunos de ellos, que son los principales, y poder uno decirle al terapeuta que va a trabajar en esto, que recuerde que no son todos los que maneja, lamentablemente uno se sigue dando cuenta que siguen muchos terapeutas trabajando con el método de CLAP y está bien. Yo le he metido algo diferente al método de CLAP y que lo vamos a ver el día del taller para que ustedes se den cuenta que no todo se tiene que desechar. Lo único es que se tiene que saber en qué estamos. Entonces, vamos a hablar así, digo ligeramente, no rápidamente, porque ya yo sé que ustedes se saben esto, que de los músculos principales a los cuales reclutamos y tenemos que saber qué es lo que pasa con ellos, están los romboides y su origen y su inserción tiene que ser por todos conocido, el dorsal ancho, y el serrato. Entonces, es importante tener en cuenta estos músculos, saber de dónde vienen, porque muchas de nuestras deformidades vertebrales, recuerda que de T5, T6 a T11, T12, entonces son músculos relacionados con la jiba o y también al otro lado con la concavidad. ¿Qué es lo que está pasando con uno y otro? Lo tenemos que tener siempre muy presente. Conocer qué es lo que hace, cuál es su función, eso se los dejo a ustedes, lo tienen ustedes que aprender porque es parte de lo que nosotros vamos a echar mano y como fisiatras tenemos que saber cómo es que se fortalece para también corregir en la medida de lo posible, si no se hace bien al terapista y que cuando el paciente nos llegue, pues también ver si realmente se está haciendo de manera correcta la corrección. Recuerden que en el lado de este sería el dorsal ancho, que en el lado de la convexidad, el lado de la jiba, él va a estar elongado y en el lado contrario no va a estar acortado. Que un músculo muy elongado no va a provocar la fuerza que corresponde y un músculo muy acortado tampoco. Entonces, es importante tener en consideración eso y en consideración de que a la hora, en un gimnasio general, a la hora que yo quiera trabajar los dorsales, pues ustedes tienen que ver cómo se le enseña a ese paciente, y eso lo tiene que tener muy claro el educador físico bueno, el terapeuta cuando le está haciendo su procedimiento como tratamiento como tal y el educador físico cuando está entrenando a un paciente o un cliente para él, pero se le tiene que enseñar al paciente cómo tiene que hacer su corrección pélvica para que ese origen, esa inserción de ese músculo quede de la manera más correcta y de esa forma poder producir los momentos de fuerza que se requieren para que vaya cambiando su estructura, o sea, haciendo músculos más fuertes que logren hacer la función para lo cual fueron llamados. Esta es una manera de fortalecer, vamos a ir metiendo ahí conceptos para que ustedes los vayan teniendo. Esta es la manera de fortalecer el dorsal ancho. Aquí tenemos que tener el cuidado hacia dónde tiene que tirar la pelvis. Sí, no importa que la primaria sea lumbar, si la primaria es lumbar, la típica, ¿verdad? Dorsal derecha, lumbar izquierda, si la primaria es lumbar y tiene que tirar la cadera hacia la izquierda, lo hace y ahí fortalece este dorsal como parte del tratamiento, porque hay curvas, hay doble curva que pueden ser muy simétricas o no, pero nosotros lo que tenemos que saber es hacia dónde tiene que tirar la cadera. Por eso es importante aprender
hacia dónde esa tercera corrección pélvica. Y este es el tipo de ejercicio que va a fortalecer este músculo dorsal ancho, y al tener una buena corrección pélvica también lo va a hacer. También aquí, en este ejercicio, tenemos que fijarnos si el paciente, que es muy probable que sí, tenga un dorso plano. Sabemos que si la pelvis está en basculación posterior, y que yo a la hora de examinar noté que al hacer basculación posterior facilito más el que esa persona sifose, y al sifosar me va a dar una respuesta a nivel cervical aumentando la lordosis, que es lo que tratamos de que no se dé una rectificación ni una sifosis cervical. Pues entonces hacemos que esta persona se siente, el banquillo donde se siente va a ser bajito para que las rodillas le queden más altas, y de esa manera inhibir el psoas ilíaco, que ahorita vamos a ver. Y aquí, cuando esta es la escalerilla rusa, cuando levanta el brazo, aquí lo que me dice esto, si le están permitiendo levantar el brazo en diagonal, es porque no tiene una jiba de hombro. La jiba de hombro, vuelvo a repetir, es diferente a tener el hombro del lado de la convexidad dorsal hacia adelante y arriba, a consecuencia de un pectoral acortado. Aquí, si la dejaron hacer esto, es porque no tiene una jiba de hombro. Esos son conceptos que voy a irles diciendo para que vayan quedando. Esta es otro de los ejercicios que utilizamos nosotros. Recuerden, bueno, aquí podemos dejar una palanca larga. Aquí ella está colocando el piecito en un taburete, pero también podemos hacer una palanca más corta y poner el taburete aquí si hay mucha debilidad. Y aquí, recuerden, esto es importante. Aquí estamos fortaleciendo el músculo dorsal. Tenemos que procurar que la cabeza esté bien colocada para que no ni quede muy elevada, para estimular una tercera curva que nos daría una jiba de hombro. Las cérvico dorsales son las que dan esas jibas de hombro. Aquí derecho quiere decir que aquí está esta convexidad dorsal o esta jiba dorsal. Estamos trabajando sobre esta masa muscular. No veo el brazo de la chiquita aquí, que podría salir por aquí. Entonces puede ser que esta niña tenga una jiba de hombro que, al provocar yo que levante el brazo, va a estimularme más esa jiba de hombro. Entonces probablemente por eso tenga el bracito que no lo... Aquí está, perdón, que está hacia el frente. Y aquí también, si esta es la primaria y yo tengo que tirar la cadera hacia la derecha, le metería a ella aquí un almohadoncito, y aquí, si tiene una curva lumbar izquierda, le metería también una almohadilla o un rodillo. Entonces, son esas cosas que uno en este tipo de ejercicio tiene que tener pendiente todo, para poder, yo siempre digo que en este tridimensional usted tiene que pensar absolutamente en todo para aprovechar ese momento que se tiene ahí, que era lo que hablábamos, verse. Alguien tiene que estarle dando comandos verbales, y hasta de ser posible, ayudarle aquí para hacer más el codo hacia atrás, rotación externa, y también favorecer, además de trabajar el dorsal ancho, estirar el pectoral de ese lado que está encogido. Vamos a hablar del psoas ilíaco. Es otro músculo muy importante que trabajamos en el tratamiento tridimensional o de Roth. Recuerde que muchos estudiosos hablan de la paradoja del psoas ilíaco, que es un extensor lumbar, ¿verdad? Que se acuerda de la maniobra de Thomas que usamos para ver cómo está esa cadera, si es
por efecto a nivel lumbar o propiamente del psoas ilíaco, ¿recuerdan? Y también es un flexor de cadera, o sea, desaparece la lordosis. Entonces, en los estudiosos de esta metodología se han agarrado de estas paradojas del psoas ilíaco para defender por qué es que se trabaja el psoas ilíaco en el lado de la concavidad. Ok, primero pensemos dónde se origina, dónde se inserta. Recordemos que las transversas, acordémonos de las transversas y el cuerpo, la parte lateral del cuerpo vertebral, que si viene desde la 1 hasta la 5, puede ser, y en muchos tal vez no es así, pero sí coge todas las lumbares. Y entonces, recuerden que se da el fenómeno de la torsión horaria o antihoraria. Si estamos viendo a este esqueleto, el lado izquierdo, el lado derecho, aquí sería una lumbar izquierda, digamos, pensemos en lo típico siempre que se da, en la típica dorsal derecha, lumbar izquierda. Entonces, las vértebras, las espinosas, las transversas, se darían vueltas hacia el lado de la concavidad. Muy bien, ahí lo están pensando bien, hacia el lado de la concavidad. Ese psoas ilíaco se elonga, igual que hablamos, un músculo muy elongado no va a producir suficientemente fuerza, va a seguir deformando las estructuras a la que está su origen y su inserción, y el del lado contrario pues estaría cortado por el mismo efecto de la inhibición recíproca de Sherrington. Entonces, lo que los teóricos de SROT o el tratamiento tridimensional es de que dicen que este músculo, por esas cualidades de ser un flexor de cadera y un extensor de región lumbar, si nosotros trabajamos en el lado de la concavidad, él también va a trabajar como desrotador. Entonces va a tratar de traer esa transversa, esa espinosa y ese cuerpo vertebral que está en una rotación antihoraria, porque no va con las manecillas del reloj, sino a lo contrario, de llevarlas, por decirlo así, a la línea media y permitiendo de que entonces ese músculo pueda ser fortalecido y el contrario también por la inhibición recíproca de Sherrington empezará a activarse y de esa manera ayudar a esa alineación. Eso es lo que habla la teoría tridimensional. Entonces aquí podemos ver, igual vean que estamos viéndonos, se está oyendo y la paciente está sintiendo diferentes equipos que se usan. Aquí ya ustedes ya adivinaron, ¿verdad? Es una lumbar izquierda con una dorsal derecha. Ustedes ven aquí cómo está más insinuada la cintura del lado derecho. Aquí el muslo derecho, porque estamos aquí pensando que el psoas ilíaco, que es un flexor, y que la deformidad está llevando a la transversa y las espinosas antihorariamente, y al hacer ese esfuerzo, acorto ese psoas ilíaco, su origen y su inserción, y va a hacer que se vuelva un desrotador. Vemos aquí la postura de los hombros. Esta es la postura que nosotros llamamos de los brazos, la postura anatómica de SROT o tridimensional. ¿Ok? Esa se podría hacer así. Si ella no tiene una jiba de hombro, este brazo podría ser una postura diagonal. ¿Ok? También se puede aprovechar. Y lo que yo quiero es que ustedes entiendan por qué estoy yo poniendo en esa posición a la paciente. Entonces, aquí lo que estoy trabajando es el psoas ilíaco, me estoy aprovechando que es un flexor de cadera, pero también estoy aprovechándome que estoy haciendo una desrotación a nivel de las vértebras donde él está asido, sea en las transversas y parte lateral del cuerpo vertebral. Aquí es otra manera de trabajar
el psoas ilíaco, igual, aquí hay que procurar de que la paciente, y hay que estarles diciendo, la cadera la tiene que tirar hacia la izquierda, porque si no, no logramos, esa es la tercera corrección pélvica, la tiramos hacia la izquierda, y hay que estárselo diciendo, y entre más, esta ya era una paciente adulta, de 28 años, que ha sido toda su vida, su imagen corporal a nivel cerebral ha sido esto es lo normal. Entonces, ha costado el trabajo de tirar la cadera hacia la izquierda porque teóricamente esta era la primaria, esa era la curva primaria y por eso la tenía que tirar hacia la izquierda. Si la dorsal hubiera sido la primaria, pues la tendría que tirar hacia la derecha, pero obviamente que aquí el diagnóstico es claro. Y aquí igual estoy trabajando con el psoas ilíaco como flexor de cadera. Aquí estamos poniendo un peso, una resistencia. Vean la posición de los brazos y que ahí también uno le acuerda hasta donde sea posible. Ahí uno se aprovecha de todo, de que baje el hombro y que tienda a tirarlo hacia atrás. Y aquí lo que estamos trabajando es el psoas ilíaco que me actúe como un desrotador de la vértebra, de donde en ella si está desde L1, L2, L3, L4, L5, que me desrote y esas transversas junto con la espinosa, pero es en la transversa que al jalarla hacia una rotación o torsión, perdón, horaria, ese músculo empieza a fortalecerse y su contrario en el plano frontal lo hace también y entonces se da esa homeostasis muscular para tratar de tener una espalda lo más saludable. Aquí también estamos el psoas ilíaco. Aquí, si la niña, aquí hubo, vea que es justamente, aquí hay un poco de dorso plano. Yo hubiera preferido que estuviera sujeta a una barra más inferior porque esto estimula el dorso plano. Entonces hay que fijarse en todo eso. Tirar la cadera hacia la izquierda y aquí el psoas ilíaco vuelve a trabajar otra vez como flexor de cadera y desrotador. ¿Ok? Cuadrado lumbar es el otro que nos tenemos que aprender. El cuadrado lumbar. Tienen ustedes que saberse de a dónde viene, de dónde se origina, dónde se inserta, porque es uno de los músculos que vamos a utilizar en el desrot y pasa igual. En lo típico siempre vamos a encontrar. Uno se aprende bien lo típico y después aprende el resto. Aquí una lumbar izquierda o una dorsal derecha, no importa cuál es la primaria, pero me da la impresión que es muy probable que tenga que sea a la izquierda, pero hay que elaborar bien y si tienen dudas, ustedes tiran la cadera, la tercera corrección pélvica es muy importante, la tiran hacia la derecha y ves si que se colapsa más la dorsal, usted dice, no, tengo que tirarla hacia la izquierda también, no crea, eso hasta a mí me cuesta. Cuadrado lumbar que, según la teoría del Rodi tridimensional, se acorta. Entonces es aquí donde ya empieza uno a hablar qué efecto tendrá esto sobre el glúteo medio del aductor de ese lado. Ahí ya uno empieza a hacerse muchas preguntas. Entonces, igual, si yo, dice Cherrington, si yo fortalezco un músculo, su homólogo, su gemelo, tiene que también empezar a activarse. Y el cuadrado lumbar, que va a estar acortado al lado de la concavidad, recuerden, concavidad. Que no se note que la cadera llega casi a la costilla, no es eso. Es de que biomecánicamente ya uno tiene que pensar que eso se va a dar a largo plazo. Y aquí ya todos están diciendo, ya sé, esta curva es una atípica, ¿verdad? Espero que lo hayan pensado. O sea, es una lumbar derecha. Y lo que ella estamos tratando de elongar es el cuadrado lumbar izquierdo, ¿ok?
Entonces, seamos desconfiados, vean, no, ya les digo, no todos son pocos los terapistas que dominan el método en Costa Rica. Yo casi puedo contar con las manos, con mi mano izquierda, los que saben. Entonces, es preferible que el fisiatra sea más acucioso y les diga, porque ya ustedes están percibiendo qué es lo que quieren. O sea, si este está cortado, subo y el momento expiratorio es al estar bajando para que el lado igual con la tercera corrección pélvica, para que el cuadrado lumbar del lado de la jiba, de la convexidad, también se active y entonces empiece a hacer su función, la que le corresponde. La tercera corrección pélvica va en todo, ya vimos, con que ustedes tengan claro los músculos que hablamos ahí, para mí ya sería más que suficiente. Y los extensores de espalda también los vamos a trabajar. No es lo mismo para la mecánica corporal, unos músculos así, donde hay unos que están elongados y otros acortados, ajá, y todas las alteraciones que se van a dar a nivel de la primera vértebra dorsal, las alteraciones que se dan a nivel del hombro, del lado de la convexidad, con una elongación que ya vimos de los romboides serratos y dorsales, se elongan. Entonces, el pectoral mayor y el menor puede hacer un acortamiento, de hecho lo hace y va a hacer esa deformidad, y ahí se hace todo el conjunto donde los extensores de espalda no los podemos dejar de lado. Y es ahí yo, ¿cómo voy a poner a fortalecer un extensor de espalda si yo no hago la tercera corrección pélvica? Entonces, aquí igual, o sea, es importante, es ROT o lo tridimensional, busca todo y los extensores de espalda yo los tengo que fortalecer. Entonces, aquí vemos la tercera corrección pélvica. Es importante el tirar la cadera, no puedo dejar de lado eso. Y el también pensar en la basculación de la cadera. Si yo quiero que quede una cadera, una región lumbar lordosada, porque si tiene asociado un dorso plano, que es lo que no queremos. O sea, no queremos los extremos, pero en la escoliosis el dorso plano es el peor enemigo. Recuerden esto, recuerden. Y los científicos de la espalda dicen, lo primero que empieza en la escoliosis y sobre todo las dorsales es el dorso plano. O sea, eso hay que metérselo en la cabeza. Entonces, el trabajar con lo tridimensional es también trabajar con el plano sagital. Entonces, aquí la segunda y la tercera corrección pélvica, si yo necesito que quede en báscula posterior, pues meto la articulación de cadera, la meto en este banquillo para bloquear el efecto del psoas ilíaco. Si yo lo que necesito es que el psoas ilíaco quede libre para que me haga el efecto de una lordosis lumbar, pues entonces perfectamente puedo permitirle que la paciente haga el ejercicio en el suelo, sin nada de bloqueo del psoas ilíaco. Igual aquí, recuerden, o sea, es importante la corrección pélvica, la segunda que es la basculación y la tercera que es tirar hacia la derecha o hacia la izquierda. Trabajo de los extensores de espalda. O aquí, en el caso igual aquí, en este es más pesadillo, no crean, pero igual ocupábamos que se quitara la lordosis lumbar mucho más. Entre más anterior esté las rodillas, más voy a bloquear yo la lordosis lumbar. El efecto del psoas ilíaco actúa como un flexor de cadera, completamente se pierde la lordosis lumbar. Y aquí lo que se hace es levantar el brazo hasta donde se pueda. Se usa más en adultos porque es muy pesado el anterior. Correcciones pélvicas y de hombro cuando vamos a trabajar los isquiotibiales y la fascia lumbosacra. Recuerde que los isquiotibiales los medimos por la distancia del suelo, es un músculo biarticular. Entonces,
hay que tener pendiente eso, y que la fascia lumbosacra por el test de Schober. Recuerden que las lumbares, el test de Schober lumbar, que lo hacemos en flexión, generalmente va a estar más acortado. Entonces es también algo que uno no puede dejar de lado de trabajar. Y sobre todo en los chiquitos que tienen hipercifosis, es importante tomar en consideración eso, y los isquiotibiales igual en ellos. Es muy probable que los isquiotibiales estén acortados, ya sea que el huila tenga una báscula posterior o una báscula anterior, pero eso es parte de la biomecánica que nosotros tenemos que dominar para hacerlo. Entonces, aquí, recuerde que los primeros 45 grados de la flexión del tronco lo da la columna, ¿verdad? Entonces, cuando hay una lesión de la región lumbar, después de ahí, si hay lesión, esos primeros 45 grados van a ser dolorosos o no va a poder hacer el paciente, porque los otros 45 para llegar a 90 va a ser por el ritmo lumbopélvico, y ahí ya van a entrar los isquiotibiales. Y también ahí, dicho sea de paso, las articulaciones sacroiliacas también juegan un papel importante, que nos permiten ver que hay que ver globalmente, de manera global, todo ese movimiento. Entonces aquí, vamos a ver, aquí podemos hacer en un niño, no hay ningún problema hacer pero recordemos que igual, al hacer el estiramiento de los isquiotibiales, tenemos que hacer la corrección pélvica, la tercera corrección pélvica, y también pensar en qué es lo que yo quiero, si quiero lordosar o no lordosar. Y aquí también, yo creo que me estoy equivocando con la segunda corrección pélvica, que es el movimiento de la espina ilíaca anterosuperior. O sea, aquí imagínense que en este nudillo mío están las espinas ilíacas anterosuperior, y es si está más adelante o más atrás, que eso lo habíamos hablado en otra de las charlas. Entonces, también allí es de ese movimiento que yo tengo que concientizar al paciente para poder lograr que cuando se dé la elongación, que es lo que estamos trabajando ahí, sea de tal manera que no se vea dificultada porque hay alguna alteración en la basculación, en la oblicuidad de la pelvis, o en el movimiento en el plano frontal. Entonces ahí podemos utilizar estos dos y recordarle al paciente: tire la cadera si la espina ilíaca, digamos, en una curva lumbar izquierda, que lo que uno espera es que la espina ilíaca de derecha esté echada hacia adelante, que recuerde echarla hacia atrás. Que si tiene un dorso plano y yo veo que al hacer báscula posterior se le facilita el hacer cifosis, pues hago este movimiento, ¿verdad? Hago este movimiento. Si lo que yo veo es que tiene un dorso plano, pero que yo logro mayor flexibilidad de esa región dorsal cuando hace una lordosis lumbar, entonces puedo trabajar con esta metodología. A ver si me entienden, y si no, después me preguntan si se les ha enredado un poco más esto. El estirar la fascia lumbosacra también, les decía que aquí, sobre todo en los chiquillos que tienen hipercifosis, pero también en aquellos con escoliosis, donde tienen un aumento de la lordosis lumbar que los está llevando como a un opistótonos con un aumento del dorso plano. Entonces, eso es una manera de trabajarlos. ¿Y qué más podemos hacer ya cuando el paciente está aquí acostado? Pues usar las almohadillas para estimular el presionar a nivel de las ojivas. Digamos que esta persona tiene una escoliosis lumbar izquierda y una dorsal derecha. Entonces, yo les meto las almohadillas dorsal derecha y lumbar izquierda. En no tridimensional y en SROC se trata de aprovechar todo momento. Y aquí, si tuviera un dorso curvo o una hipercifosis, le metería en el centro una almohadilla
que esas almohadillas se prefiere que sean cuadraditas para lograr que en el momento que estemos haciendo el estiramiento de la fascia lumbosacra se haga. Igual, la tercera corrección pélvica, recuerden, las correcciones pélvicas las tenemos que tener así clara, más la corrección del hombro también. Y la segunda corrección pélvica, que en este caso, si yo lo que quiero es quitar la lordosis, cuando él termina, los pies los coloca cerca de los glúteos para mantener la pérdida de la lordosis lumbar, porque eso también me estimula el dorso plano. ¿Y cómo manejo yo el dorso plano? Que a nivel de las escápulas yo ponga 2 almohaditas lateral a nivel derecho, a nivel izquierdo, para que caiga las espinosas en el suelo. Pero si yo he valorado al paciente y sé que yo estimulo, hago el estiramiento aquí, contando, haciendo respiraciones, la respiración correctiva diafragmática, pero yo necesito que la lordosis se me estimule en algún momento, pues yo le digo entonces que estire las piernas, porque ahí entraría la porción lumbar del psoas ilíaco, aumentándome la lordosis. Entonces ve que este es un juego que hay que tener muy claro con cada paciente. Es muy bonito, o sea, en Alemania se trabaja mucho tiempo, más de lo que nosotros hacemos aquí en Costa Rica, pero la riqueza de este método es muy bonita. Y tendría uno que tener, yo sé, mucho tiempo, pero la idea es que ustedes sepan cómo es que va esto. Y los abdominales, que también, vea que hemos hablado de las correcciones pélvicas. No le he entrado mucho a la de hombro, pero también tenemos que tenerla en cuenta. Y esto es lo que pasa en una alteración de la columna lumbar, independientemente que sea una típica o atípica, que la primaria sea la lumbar o que la primaria sea la dorsal. Esta es la alteración que se da. Entonces, toda persona que tenemos una escoliosis, pues debemos de tener conciencia que aunque sea una curva o una escoliosis, tenemos que hacer la tercera corrección pélvica hacia donde nos corresponda para poder que ese origen, esa inserción de los abdominales sea de manera correcta. Igual aquí, la segunda y la tercera corrección pélvica, vean aquí cómo estamos trabajándole en los abdominales, hay que aprovecharlo. Y aquí las almohadillas se están poniendo en la jiba lumbar izquierda y en la dorsal derecha con una buena técnica. Si hay un dorso plano que está provocando una rectificación, una cifosis de la columna cervical, pues cuando la paciente baja la cabecita, aquí debía haber una almohadilla, un pañito enrollado para estimularle esa formación uno quisiera de una cifosis cervical como corresponde, y las correcciones pélvicas no se pueden perdonar, no se pueden perdonar. Existe también la movilización cervical. Recuerde que los dorsoplanos es la tirada que se van a acompañar de rectificación, y más ahorita con el uso inadecuado de los celulares, eso va a ser una tragedia, o una cifosis cervical, que en última instancia es lo que a partir de los 35 años, la mayoría de estos chiquitos con escoliosis y dorso plano van a empezar a tener cambios artrósicos y ¿por qué no también hernias a ese nivel? Y van a empezar la sintomatología cervical, que es lo que ya uno está viendo con pacientes mayores de 35 años que tuvieron escoliosis. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aquí hay que enseñarle bien al paciente. El niño no hay tanto problema, pero en adultos sí tiene uno que valorar bien para que no vaya a provocarle mayores síntomas, y tener una radiografía obviamente previa para trabajar las cervicales. Buscamos, en este caso, si ustedes ven, las rodillas están más altas que la cadera, estamos bloqueando el psoas ilíaco, entonces eso hace una pérdida de la lordosis lumbar. Eso quiere decir que cuando se examinó dinámicamente, al aumentar al hacer una cifosis lumbar,
eso facilitaba la cifosis dorsal y eso daba un estímulo para que las cervicales, partiendo del principio biomecánico, que una curva compensa a otra, pues las cervicales tuvieran un estímulo hacia la lordosis. Y esta es la otra parte, esta es otra de mis estudios que le he dado estudio, pero me cuesta. Pero bueno, aquí les voy a contar eso y el que tenga una mejor opción ahí me enseña. Estas son unas fotos que saqué del Bonica. El Bonica es uno de mis libros favoritos para todo lo que es el manejo del dolor. No han hecho una nueva revisión y tampoco lo han hecho que sea digital. Entonces, el que tengo es un libro escrito que es bonito y lo tengo, pero es una versión vieja porque no han hecho nuevo. Existe un pseudoacortamiento, puede existir un pseudoacortamiento cuando ustedes miden del espina ilíaca anterior superior hasta el mariolo interno. Y esto lo traigo principalmente porque yo quiero que vean lo que ocurre con los aductores cuando hay un acortamiento. En los aductores, vayan pensando en esto, se acortan y el glúteo medio, que es su antagonista, junto con el glúteo menor y el tensor de la fascia lata, se pueden elongar. Este se acortaría, este se elonga. Y nosotros decimos que esto es un pseudoacortamiento, o sea, no es algo real. Bonica lo que recomienda es de que para uno, porque aquí uno diría, este está más corto. Y técnicamente, pensando en esto, una curva lumbar, digamos, este es el izquierdo y este es el derecho. Cuando estamos de frente, vemos el izquierdo, el derecho. Cuando está de espalda, empezaríamos de derecha a izquierda. A ver. Entonces, uno diría que si esta pierna está más corta, ¿verdad? Esta está más larga. Y sí, uno diría, esto no es como lo que los expertos en biomecánica me han explicado, que si yo tengo una pierna más corta, la columna se me tuerce tratando de acortar la pierna más larga, ¿verdad? Entonces ya ahí empezamos con un gran enredo. Pero Bonica dice, vean, no se hagan enredos. Traten de, cuando uno encuentra que hay una pierna más corta que otra, traten de llevar el ángulo que ustedes encuentran, aquí en este caso, ¿verdad? Vea cómo la línea pasa hasta llegar al mariolo interno, igual que aquí, pero aquí hay un poco de diferencia porque en la relación con el fémur se altera, ¿lo ven? Entonces, Bonica lo que dice es, llevemos los dos fémur y la tibia al mismo ángulo y hacemos esa medición. Ese es un tip que se usa para uno no cometer el error de decir, ay, tiene una pierna más corta, le voy a meter una alza. Porque si ustedes le meten esta alza aquí, vean lo que están haciendo, o sea, están aumentando la concavidad aquí, porque no sigue el principio biomecánico que la curva lumbar, que es esa curva o escoliosis que puede ser beneficiada con una alza, la concavidad va a irse hacia el lado de la pierna más larga porque la trata de acortar. Entonces se hace una convexidad al lado de la pierna más corta, ¿verdad? Y la más larga es la que se hace la concavidad tratando de acortar. Entonces uno dice, mira, entonces también ahí entra el cuadrado lumbar, ¿verdad? Que se acortaría ahí también. Sí me van cogiendo, pero vea qué enredo se hace aquí. Les digo enredo porque nosotros estamos trabajando con el glúteo medio y con los aductores, sobre todo en las curvas lumbares, pero igual aún en las dorsales, dependiendo el tipo de curva que sea, ¿verdad? Lo estamos haciendo previo a una valoración. Entonces, vayan analizando esto, miren.
Aquí mi gran estudio que sigo haciendo es que una cosa es que yo haga el eje de la plomada de manera estática, donde, piensen esto, la mayoría sigue esta regla. El centro de C7, el eje de la plomada se me va a ir hacia el lado de la convexidad de la escoliosis que sea la predominante, la primaria, la que esté descompensando el tronco. Entonces, si tengo lo típico, donde la primaria es la lumbar, la típica, yo espero que por lo menos 2 o 3 milímetros, colocando bien al paciente, haciendo la técnica lo más cercana a como debe ser, se me va a ir hacia la izquierda y esa plomada, ¿verdad? Entonces yo diría, de ahí, entonces el cuadrado lumbar del lado derecho está cortado, a la de menos, entonces, el glúteo medio de ese lado está debilucho, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una lesión como tal, sino puede estar débil. ¿Qué fue primero, el gallo o la gallina? No sé, no me explique porque todavía yo no he podido llegarle a eso. Y el aductor estaría cortado, ¿verdad? Uno podría pensar en eso. Pero la teoría de la debilidad del glúteo medio, que todos la sabemos muy bien, ¿verdad? La debilidad del glúteo medio, pero recordemos que los que hemos mencionado que es diferente cuando está de manera dinámica, ¿verdad? Porque aquí esa debilidad, digamos que yo hasta ahí me lo expliqué bien, ¿verdad? Que yo dije, bueno, estáticamente la plomada se me va hacia la izquierda, hablemos de una lumbar típica primaria, se me va hacia la izquierda, yo digo, ajá, esa pierna, me sigue el principio biomecánico, esa pierna está más larga, por así decirlo, sí, que no me vayan a malinterpretar porque las lumbares son idiopáticas, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que darse por un acortamiento, ¿ok? Porque si no se, más hablamos nosotros de un pseudo acortamiento. Entonces uno dice, ajá, quiere decir que la más corta es hacia el lado de la convexidad y la más larga es el lado de la concavidad que se ha querido acortar y lo ha hecho a expensas de acortar el cuadrado lumbar, se ha debilitado ante esa maniobra biomecánica el glúteo medio y se me ha acortado los aductores, ¿verdad? Pero da la casualidad que cuando uno estudia en dinámico, que es como se ve la marcha de Trendelenburg, en este caso, vean, aquí está la derecha y aquí está la derecha. Pongan atención en esto y estudia. Al que le gusta la biomecánica, estudie y si algún día me pueden explicar bien eso, yo sería feliz. Entonces, vean, aquí estamos con la parte aquí. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Lo normal, cuando yo hago un apoyo monopodal, este glúteo medio junto al glúteo menor y el tensor de la fascia lata tiene la capacidad de alinear mi pelvis, por así decirlo, y mantener mi axis y mi cabeza alineada, ¿no? En este caso no, donde sea la marcha de Trendelenburg. Este músculo débil, derecho, veamos el derecho, no lo puede hacer, la cadera se me va hacia el lado contrario donde estoy apoyando y aquí, si yo no hago una maniobra para mantener mi centro de la gravedad, pues me voy hacia la izquierda en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí el tronco se me va a ir hacia el lado del músculo débil. Y entonces ve ahí cómo se me hace un enredo, que si yo dinámicamente, que es lo que es parte de lo que estamos estudiando, si dinámicamente yo le hago un eje de la plomada a este sujeto, me van siguiendo, ¿verdad? El eje de la plomada estaría hacia la derecha, entonces ya no me sale lo que expliqué biomecánicamente en la postura estática, ¿ok? Entonces yo me guié de otra manera, yo dije, no puedo todo el tiempo decir que el glúteo medio del lado de la concavidad se debilita y el aductor del lado de la concavidad se acorta.
y va a predominar, le va a ganar al glúteo medio. Entonces, yo creo que aquí, partiendo el ayote por la mitad, para uno saber cuál, y si no fortalece los dos, decíamos nosotros cuando empezábamos a ver esta parte biomecánica. Vean, entonces, yo quiero explicar aquí. Aquí es esta misma persona, ¿verdad? Esta es la pierna derecha. Asumimos que ese glúteo medio, aquí vea que apenas él está haciendo el apoyo monopodal y aquí apenas se está colocando, en algún momento él levanta la pierna, la sube para apenas hacer como el sentir que tiene la estabilidad. Entonces, aquí vemos cosas finas, que me gustó eso. El tronco, la cadera se iría hacia el lado contrario y él tiene el tronco y la cabeza tiene que tirarlo hacia el lado del músculo débil, ¿verdad? Que entonces aquí quedamos que ya y el eje de la plomada, no me sale lo que yo decía, ¿verdad? Que aquí la convexidad fuera izquierda y lo derecho por el cuadrado lumbar actuando, la debilidad y el acortamiento no me sale, porque si yo pongo el eje de la plomada me sale como si fuera una lumbar derecha y no una lumbar izquierda como lo que se estaría dando aquí. Entonces, aquí esta es una prueba que se usa de que si ustedes se fijan, esta rodilla se va en valgo, ¿la ven? Ligeramente en valgo. Entonces, aquí decían los que se han metido en el estudio de eso, independientemente del tipo de curva que yo tengo, al hacer esta valoración, si hay un glúteo medio débil y un aductor acortado, y de una manera muy fina, yo voy a ver cómo esta rodilla se me va en valgo y el pie se me va a pronar más. ¿Qué no ocurre con este lado? ¿Lo ven aquí? La rodilla queda alineada, el tobillo queda alineado. Entonces, es una manera también de valorar, sobre todo en el adulto, porque eso puede ser causa de dolores a nivel del pie, a nivel de la rodilla, si nosotros no hacemos una exploración bien completa. Yo creo que ya aquí terminamos. Espero no haberles hecho mucho enredo, pero la idea es compartir y compartir también mis dudas, porque no lo sé todo.